que la sensibilidad hay una consciente y hay una que es inconsciente. La sensibilidad que va al cerebelo es inconsciente, no nos damos cuenta, pero esa sensibilidad controla nuestros movimientos, controla nuestra posición para que los movimientos sean precisos. Se requiere que esté el cerebelo informado continuamente de cada posición y cada movimiento del cuerpo. A ver, sigue leyendo. Sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial comprende un complejo organismo consistente en centros de recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulo tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción, posición del cuerpo y la nocicepción, dolor. Los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y las articulaciones, órganos internos y el sistema cardiovascular, mientras que el tacto es considerado uno de los 5 sentidos tradicionales. La impresión del tacto está formada por varias modalidades. En medicina, el término coloquial tacto es usualmente reemplazado por sentidos somáticos, con el objeto de reflejar en la variedad de mecanismos involucrados. El sistema reacciona a los estímulos usando diferentes receptores, termorreceptores, mecano y quimiorreceptores. La transmisión de información desde los receptores pasa por vía de los nervios sensoriales a los ganglios espinales y después de hacer relevo en los núcleos de las astas posteriores, también de tractos en la médula espinal y en el cerebro. El proceso tiene lugar principalmente en el área somatosensorial primario ubicado en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. A ver, sigue leyendo, Marta Paulina. Vías sensitivas y sensoriales. Las aferencias sensitivas son todo lo relacionado con los estímulos que llegan a la médula espinal, tallo cerebral y los pares craneales primero y segundo, así como los cambios de posición de todos los músculos y las sensaciones viscerales. Son las neuronas encargadas de la recepción de sensaciones para transmitirlas al cerebro, ver, oír, oler, saborear, sentir los movimientos del cuerpo, etc. Algunas afecciones se pueden encontrar ubicadas su causa en patologías de las vías aferentes. Por ejemplo, J.W. Lance ha propuesto que en una desinhibición excesiva de la aferencia sensitiva del nervio trigémino pudiera desencadenar migrañas con mareos. Las vías aferentes nos permiten la percepción del medio ambiente y lo que ocurre dentro del mismo cuerpo. Están asociadas mediante los receptores y estos receptores son los órganos de los sentidos que son altamente específicos, llevando estas percepciones a través de varios relevos hasta las áreas somestéticas de la corteza cerebral. 3, 1 y 2, 17, 18 y 19. Despacio. 3, 1 y 2 para la percepción del dolor, temperatura, tacto. 17, 18 y 19, ¿para qué? Ya lo hemos repetido muchas veces. ¿Para qué es el área 17, 18 y 19? La visión. ¿Para qué? Para la visión. La visión. Para la vista, para la visión. Las áreas 19, 41, 42, 22, ¿para qué son? La Para la audición. audición. Para la audición es el área de Wernicke. La de 34, 43, pero el olfato. La corteza sensorial, vean que las capas moleculares que son muy pequeñas, las células moleculares, no son piramidales, no son tan grandes como las que se encuentran en la zona motora. Aquí predominan las células glandulosas, son las que predominan en la corteza sensorial. A ver, Valentín, háblanos de las funciones intelectuales superiores del cerebro. Funciones intelectuales superiores del cerebro. Conciencia, atención, aprendizaje, memoria, lenguaje hablado, escrito, escuchado, cálculo matemático, ideación, creatividad artística, carácter, juicio, planificación, abstracción, son algunas de las altas funciones que desarrolla el cerebro humano. Para la
por lo cual existen múltiples zonas corticales encargadas de estas altas funciones, además de una intricada red de intercomunicaciones. Brodmann numeró algunas de estas zonas corticales: áreas 9, 10, 11, 12, 40, 43, 25, 24, 23, 30, 33, 35, 36, 26, 27, 28, 29, 44, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el lóbulo frontal con las áreas 9, 10, 48, 44, 45, 11, área de la memoria, de la integración, de la intelectualidad, del comportamiento, de la conducta. Área 8, área de los movimientos conjugados de los ojos. Área 6, zona premotora. Área 4, la zona piramidal, la zona motora voluntaria. Área 3, 1 y 2, área somestésica. Área 40, 39, 45, lenguaje escuchado, el lenguaje escrito, el cálculo matemático. Área de Wernicke, área auditiva. 21, 20 áreas del estado emocional, de la conciencia, de la conducta. Áreas 17, 18 y 19, áreas de la visión, área de la vista. Y este es el homúnculo de Penfield. Noten ustedes la desproporción de este muñeco con una cara muy grande y una mano muy grande, que implica que se requiere mucha corteza cerebral para mover la mano y la cara. En cambio, el tronco y las extremidades inferiores, sobre todo en la cara interna del hemisferio, es un corte coronal, es de la cara interna, la cisura interhemisférica, está colocada en la parte interna, irrigada por la arteria cerebral anterior. Las trombosis de la arteria cerebral anterior van a provocar parálisis de la pierna sin afectar el brazo y la cara. Las trombosis de la cerebral media, que es la que irriga la parte externa del cerebro, van a afectar la cara y el brazo y no van a afectar o muy poco a la pierna. A ver, Charitín, lee la circunvolución límbica. La circunvolución límbica o el cinturón, el cíngulo. Léele. Es un reborde de corteza sustancia gris en forma de limbo o anillo, cíngulo cinturón, localizado en las partes medial y basal del hemisferio cerebral y que rodea al tallo encefálico. Está constituido por porciones de diversos lóbulos del encéfalo, tales como el frontal, parietal y temporal. Sin embargo, se acepta que los siguientes constituyen componentes del lóbulo límbico: el giro subcalloso o circunvolución paraterminal, el giro del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo, el giro parahipocampal, el uncus del hipocampo. Pero diferentes partes, según va variando la forma del girus alrededor del cuerpo calloso y eso va cambiando el nombre. Pero todo el conjunto es el sistema límbico, giros del limbo, parte de la circunvolución límbica. Es este que está aquí, alrededor del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, con su rodete y su rodilla, el cuerpo. Es el trígono o fornix, trígono olfatorio o fornix. Y el cíngulo que va del lóbulo frontal, aquí está el núcleo ambiens, y de aquí rodea el cuerpo calloso y se pierde hasta terminar en el gancho del hipocampo, en el uncus del hipocampo. El núcleo amigdalino y el uncus del hipocampo. A ver, Oscar, lee el núcleo amigdalino. Núcleo amigdalino. El cuerpo amigdalino, complejo amigdalino o amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de los vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales.
La amígdala envía proyecciones al hipotálamo, encargado de la activación del sistema nervioso autónomo. Los núcleos reticulares para incrementar los reflejos de vigilancia, paralización y escape huida. A los núcleos del nervio trigémino y facial para las expresiones de miedo. El área tegmental ven locus ceruleus y núcleo tegmental laterodorsal para la activación de neurotransmisores de dopamina, glucocorticoides, noradrenalina y adrenalina. Amigdalino es el lóbulo temporal. La circunvolución intralímbica, que es la parte más antigua, primaria del cerebro, es lo primero que aparece en la evolución del sistema nervioso central. La circunvolución límbica es el archicerebelo. A ver, Marta Paulina, lee la circunvolución intralímbica. Circunvolución intralímbica. Formada por la cintilla diagonal, los nervios del ancisi, el inducium griseum, el cuerpo franjeado y el cuerpo abollonado, hasta terminar en el hipocampo o hasta de Amon. El hipocampo, el núcleo amigdalino. Es un caballito de mar, es un hipocampo. Esta colita es la que se parece a esta colita. Por eso se llama el gancho del hipocampo. Síguele. Núcleo accumbens. El núcleo accumbens, nucleus accumbens septi, que significa núcleo que yace sobre el septum, es un grupo de neuronas del encéfalo, ubicadas donde el núcleo caudado y la porción anterior del putamen confluyen lateralmente con respecto al septum pellucium. En el núcleo accumbens se distinguen dos estructuras, zona central, core, y corteza shell, que difieren por morfología y función. El núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio constituyen la parte ventral del cuerpo estriado, que es parte de los ganglios basales. A este núcleo se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa y la recompensa, así como el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo. El neurotransmisor generado por estas neuronas es el ácido gamma-aminobutírico, GABA, un importante inhibidor del sistema nervioso central. Entre otras aferencias del núcleo accumbens se incluyen las conexiones con la sustancia nigra y la formación póntina reticular. Dime dónde está la sustancia nigra. ¿En dónde se encuentra la sustancia nigra? En el locus niger. ¿En dónde? Locus niger. No te entiendo, no te oigo. Está en el mesencéfalo, en los pedúnculos cerebrales. ¿Y qué produce la sustancia nigra? Dopamina. Dopamina. ¿Y quién la consume? El núcleo lenticular. El globo pálido, núcleo lenticular y principalmente el globo pálido. Y la deficiencia produce la enfermedad de Parkinson. Aquí está el núcleo accumbens. Este es el septum que separa los ventrículos, el cuerpo calloso. Y cerca de la punta del lóbulo frontal se encuentra el núcleo accumbens, cerca del septum interventricular. Mariana, lee la cara interna de los hemisferios cerebrales, configuración interna. Hemisferios cerebrales, configuración interna. Al hacer un corte coronal a la mitad del cerebro, apreciamos estructuras de color gris y otras de color blanco. La porción gris se distribuye en la periferia siguiendo la forma de las fisuras y circunvoluciones, constituyendo la corteza cerebral. Otras estructuras grises se acumulan en la profundidad, formando los núcleos grises centrales. Núcleos caudado, lenticular, con sus dos partes, globus pallidum y putamen. El antemuro o claustrum, el núcleo amigdalino. Las estructuras blancas están representadas por los centros semiovales de Vieussens, las cápsulas interna, externa y extrema. Y tal, Mireya, sigue leyendo.
La sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales que, como tienen pigmentos tales como el cuerpo tiroide, la melanina, etc., en su conjunto le dan esa coloración gris, y la sustancia blanca formada por los cilindroejes forrados de mielina, sustancia lipoídica de color blanco. Estos cilindroejes comunican en todas direcciones a las neuronas de la corteza, de los ganglios basales y los núcleos grises del tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. En el cerebro corren de atrás hacia adelante en sentido lateral de un hemisferio a otro, conectando la corteza con los ganglios de la base y el diencéfalo, y con las estructuras por debajo de la tienda del cerebelo, subtentoriales. A ver, Itzis Aranza, lee los ganglios basales. Itzis Aranza. Los ganglios son acumulaciones de cuerpos de células nerviosas que se hallan cerca de la base del cerebro. Dentro del tejido nervioso gris está interconectado con la corteza cerebral, el tálamo y el tallo cerebral. Están asociados fundamentalmente con la modulación de los movimientos que tienen su origen en la corteza piramidal. Sus fibras, que no se dirigen directamente a la médula espinal, enlazan con el centro del tronco cerebral. Conjuntos de neuronas que envían fibras nerviosas a la médula espinal. Formación reticular, núcleo rojo, oliva vulvar, núcleo vestibular inferior. Sistema extrapiramidal. Mariana Reyes, sigue leyendo. Melanie Espinosa, lee. Valentín Anthony. Ganglios basales. Los ganglios basales se asocian con los movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconsciente a los cuales les dan precisión. Esto es, aquellos que involucran al cuerpo entero en tareas rutinarias o cotidianas. Los ganglios basales se sitúan sobre una zona denominada cuerpo estriado. Dos cuerpos de sustancia gris, núcleo lenticular y tálamos ópticos, separados por un haz de fibras, denominado la cápsula interna. Por fuera del núcleo lenticular, la cápsula externa, el claustrum, cápsula extrema y corteza gris del lóbulo de la ínsula. Aquí tenemos un corte, cuerpo calloso, ventrículos laterales, septum lucidum, núcleos caudados, centro oval de Buissons, descendiendo por la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. La interna entre el núcleo caudado, los tálamos por dentro y el núcleo lenticular por fuera. La cápsula externa entre el putamen y el claustrum o antemuro. Y la cápsula extrema entre el claustrum o antemuro y la sustancia gris del lóbulo de la ínsula. Un corte axial, un corte coronal, para ver lo mismo, las estructuras, los núcleos caudados, los ventrículos, los tálamos, tercer ventrículo, centros ovales de Buissons, núcleos caudados, núcleos lenticulares, lobo pálido, putamen, claustrum, sustancia gris de la corteza del lóbulo de la ínsula.
A ver, Valentín Antonio, ¿sigue leyendo? En el lado interno de la cápsula interna se halla el núcleo caudado, núcleo en forma de cola, y en su lado externo el núcleo lenticular formado por el putamen, de color más oscuro, y el globo pálido, una estructura triangular de color gris claro con una fina capa de sustancia blanca en su mitad, por fuera de la cápsula externa en el lóbulo temporal, el núcleo amigdalino. Se discute si una delgada tira de sustancia gris situada al lado del putamen por dentro de la corteza gris del lóbulo, la ínsula, el claustro o antemuro del que se desconoce su función, si pertenece o no a los ganglios basales. El daño de los ganglios basales implica una falla en la coordinación que supone la aparición de los síntomas característicos de un trastorno motor global, especialmente los movimientos característicos de enfermedades como el Parkinson, el balismo y la corea de Huntington. Núcleo caudado, que es forma del piso del ventrículo lateral en el cuerno frontal, tiene forma de cola, pues se llama núcleo caudado. Da toda la vuelta, aquí forma el piso y acá forma el techo del cuerno temporal. Pasa por la encrucijada y se extiende por arriba del cuerno temporal del lóbulo del ventrículo lateral. Ganglios basales, otra vez cápsula interna, globo pálido, putamen, el conjunto, núcleo lenticular, cápsula externa, antemuro, cápsula extrema y sustancia gris del lóbulo de la ínsula. Otra vez los mismos elementos. Aquí el giros del cuerpo calloso por transparencia. Aquí estamos viendo la cara externa, pero por transparencia se están dibujando los elementos de la cara interna. Núcleo caudado, ¿sí? Este es el cuerno frontal, cuerno occipital y cuerno temporal del ventrículo lateral. Este es el sistema ventricular, un esquema del sistema ventricular. Un ventrículo del lado derecho y otro del lado izquierdo. Dos ventrículos. Derecho y de aquel lado es el derecho y este lado es el izquierdo. Cuerno frontal, cuerno frontal. Cuerno occipital, aquí se ve por transparencia, y el cuerno occipital. Y el cuerno temporal. Esta es la forma completa del sistema ventricular, de los ventrículos laterales. Aquí el agujero de Monro, uno de aquí y el otro del otro lado, comunicando con el tercer ventrículo. Esta ruedita que se ve aquí es la masa intermedia que une un tálamo con el otro tálamo, la masa intermedia. El tercer ventrículo se comunica hacia abajo por medio del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Y aquí en el cuarto ventrículo, el líquido toma dos caminos. Uno, descender en la continuación del cuarto ventrículo hacia abajo, que se comunica con el conducto del epéndimo de la médula, que es el canal central de la médula, y salir por los agujeros de Luschka y de Magendie para ir a bañar la médula por fuera y al cerebro por fuera, para finalmente absorberse en las granulaciones aracnoideas de Pacchioni a los lados del seno longitudinal superior. El trígono o fornix, que forma el piso del cuerno frontal del ventrículo lateral y el techo del tercer ventrículo. A ver, Valentín Antonio, sigue leyendo. Fornix o trígono. El fornix es una estructura de sustancia blanca también llamada trígono o bóveda de 4 pilares, por poseer 2 proyecciones anteriores y 2 posteriores, también llamados pilares o columnas.
Forma el piso de los cuernos frontales, los ventrículos laterales y el techo del tercer ventrículo. Desde un punto de vista de la función del fornix, esta estructura fibrosa participa en la unión de todos aquellos elementos del sistema límbico, del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, conectando áreas corticales anteriores con áreas corticales posteriores contralaterales, es decir, que cruza la información. Las columnas anteriores del fornix se comunican con núcleos hipotalámicos posteriores llamados cuerpos mamilares. Las columnas posteriores se comunican con unos núcleos del telencéfalo dispuestos en el sector posterior e inferior del hipocampo, llamados núcleos o cuerpos amigdalinos o amigdaloides. En definitiva, el fornix conecta los cuerpos mamilares con los núcleos o cuerpos amigdalinos. Los cuerpos mamilares, ya lo recuerdan ustedes, están en el hipotálamo. En la parte posterior al hipotálamo están los cuerpos mamilares y a los lados, formando parte del metatálamo, los cuerpos geniculados. El hipotálamo está formado por el hipotálamo, el tuber cinereum, la glándula hipofisiaria y los cuerpos mamilares. Eso es lo que constituye el hipotálamo. El metatálamo, los cuerpos geniculados. El epitálamo, el núcleo, la glándula pineal y la avénula. Y el subtálamo, que es la transición entre mesencéfalo y el diencéfalo, está formado por los campos de Forel y por los núcleos interpedunculares de Lewis. Bueno, esto ya no es parte del trabajo que hemos dejado. Es todo. Nos vemos hasta mañana. ¿Qué tema quieren que repasemos? Ya esta parte ya terminamos la revisión. Vamos a ver médula y raíces nerviosas. No, digo las raíces nerviosas y los plexos. Vamos a darles una leidita a los plexos de braquial, cervical, lumbar y coxigio. En la región dorsal no hay plexos. Ahí las raíces nerviosas corren por separado, cada una no se unen entre sí. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.